Hola chicos, Randall Cabezas otra vez aquí con una entrega más de la parte de genética. Hoy vamos a hablar acerca de la replicación del ADN y para esto tenemos que entender que hay dos características en el ser humano que nos ayudan a la reproducción y la duplicación de información que tenemos del ADN. Eh, en sí, veamos primero el ser humano, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto, vamos a repetir un poco. En una clase pasada habíamos hablado de que el ser humano tiene células por todo lado y que estas células, todas, contienen el mismo código genético de este ser humano y que solo expresan la información de la célula que está eh, la célula de la cual proviene. Eh, Esto a este tipo de células que tenemos a través de todo el cuerpo le llamamos células somáticas, y tenemos una serie de células que vienen de la reproducción que se llaman células germinales. Las células somáticas pues prácticamente son las que más abundantes hay, que son lo que compone todo el cuerpo, los órganos, todas las células. Y las germinales son pocas. Las germinales son reproductivas. Y las somáticas son funcionales. Eh, las germinales, pues podemos decir que son los espermatozoides y los óvulos. Y de estos, cada uno contiene 23 cromosomas, ¿verdad? Para un total de 46 una vez fertilizado. Ahora, ¿cómo se reproducen las células somáticas? Estas se reproducen por mitosis y las germinales por meiosis. Okay. Eso porque muchas veces confundimos ciertos procesos de replicación entre meiosis y mitosis. Meiosis tiene pues meiosis 1 y meiosis 2 que más adelante lo explicaremos, pero por ahorita lo importante es saber que aquellas células que se reproducen para dar una funcionalidad del cuerpo son las que son somáticas, y las germinales son las reproductivas, o sea, los espermatozoides y los óvulos. ¿Okay? Y que estas reproductivas se reproducen a través de meiosis, y las funcionales a través de mitosis. Ok, hay una cosa que tengo que mencionar para que podamos tener un poco más claro la materia. Y es que la información genética, ¿verdad? Tanto en mitosis como en meiosis, la información genética
se reproduce al 100%. O sea, ya sabemos que en el caso de pues, las células reproductivas, cuando se fertilizan, pues hacen el intercambio de genes y todo eso, pero eh, una vez que ya está definido el machote de ADN, pues se reproduce al 100%. No un pedazo de ADN, no una parte del código, sino que se reproduce porque es la célula la que se está reproduciendo, ¿verdad? En el caso de mitosis, cuando se reproduce hay una duplicación, ¿verdad?, del código genético al 100%. Entonces, ¿por qué es interesante y por qué es que debemos de saber esto? Es que no todas las células son iguales, ¿verdad? Algunas tienen diferentes funciones, pero adentro de ellas ese código genético es idéntico y se expresa, ¿verdad?, partes de ella en su funcionalidad. Entonces, por eso es que tenemos diferentes procesos. El proceso, pues, de lo que es la replicación de ADN. Replicación sería al 100%, ¿verdad? Y transcripción es solo un X porcentaje, o sea, solo un pedacito, una función, una proteína, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, en el caso de la transcripción, la vamos a ver en las células somáticas, ¿verdad? Donde vamos a tomar información necesaria para generar una función de la célula. Entonces, así es como se distingue la célula. Esa célula va a tener, de nuevo, todo el ADN, pero va a expresar sus funciones basado en el tipo de célula que es. Entonces, cuando ella hace una replicación, ¿verdad?, y otra vez replicaciones al 100%, él simplemente va a agarrar y generar una copia de sí mismo con las mismas funcionalidades, pero al mismo tiempo con el mismo ADN que tenía la célula de la que partió. Ok, vamos a hacer tratar de dibujar lo mejor que pueda. Vamos a hacer una hilera de ADN y vamos a tratar de explicar el proceso de replicación. Vamos a iniciar con replicación porque es prácticamente lo más largo de los procesos del ADN y nos ayuda a explicar también cómo funciona la transcripción y nos va a ayudar a entender pues en el futuro cómo se genera el ARN, ¿verdad? Pero por ahorita vamos a ver, aquí tenemos una hélice de ADN y para poder reproducir, para poder replicar, para poder tomar el código genético y empezar a duplicarlo, necesitamos generar ciertas acciones. Ahora, de esas acciones, lo primero que hay que hacer es abrir esta cadena genética, y eso se hace en puntos específicos. Vamos a borrar aquí un momentito para poder indicar bien cómo es que se vería eso. Digamos que agarramos este punto
en el que acabo de borrar, y decidimos abrirlo. Entonces, esta hilera se abre hacia arriba y esta hilera se abre hacia abajo. ¿Okay? Y queda abierta con sus nucleótidos pegados a cada lado. Más adelante hacemos un dibujito más bonito, pero por ahorita les explica todo. Y ahora, ¿cómo hacemos para generar una copia doble hélice de un ADN, ¿verdad? Que es helicoidal? Lo que hacemos entonces es hacer una copia sobre, vamos a mencionar primero nombres aquí. Esto sería la hilera principal, y esto le llaman la hilera rezagada. Pero en sí, ahorita vamos a preocuparnos por saber que son dos hileras. ¿Okay? Ahora agarramos y en la hilera principal empezamos a hacer una copia complementaria. Si se acuerdan de los videos anteriores, la complementariedad de adenina, timina, guanina, citosina, ¿verdad? Vamos a hacer una copia complementaria a la hilera principal, y a la hilera rezagada le vamos a hacer también una copia complementaria. Entonces, cuando tomamos esto y vamos a hacer un cortecito aquí para poder hacer una demostración. Hacer un cortecito aquí. Cuando tomamos esto y lo separamos, vamos a separar esta hilera rezagada y la hilera principal. Nos podemos dar cuenta que tenemos una duplicada de este ADN. Tenemos una y dos, pero que tenemos una hilera original, ¿verdad? Y una copia. Entonces a esto se le llama, al hecho de que ya hicimos esto, le llamamos una copia semi conservativa. No me gusta cómo quedó esto, vamos a borrarlo. Semi conservativa. Ok, entonces también pues la otra copia es semiconservativa también. Aquí en este momento, si generamos esta replicación, esta duplicación sobre toda la hilera, sobre toda el hélice de ADN, habremos hecho una copia semiconservativa, ¿verdad? A un lado y otra al otro lado, una y dos. Entonces aquí tendríamos célula 1 y célula 2. Entonces así es como funciona básicamente la replicación del ADN. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo genera todo este proceso? ¿Qué está involucrado? ¿Cuáles son las enzimas que trabajan sobre esto? Y todo eso vamos a tratarlo en un momento. Vamos a tratar de que este video no quede muy largo. Aunque es muy interesante, deberíamos de poner bastante atención porque por lo general en esta materia esto es lo que más cuenta, es todo el proceso de cómo funciona, cómo va generando estas copias. Así que regálenme un momento y en un segundo vuelvo con ustedes. Acabo de recordar una cosa que quiero
incluir aquí. Recuerden que existen pues células que son procariotas y eucariotas. Okay. ¿Qué es la diferencia en una eucariota y una procariota? Es que el ADN, en el caso de la procariota, está en un anillo circular. En las eucariotas lo tenemos en una hilera, una doble hélice, pero en hilera no hace el círculo. Okay. Ahora esto es interesante por la manera en que se reproducen las procariotas y la razón por la que deberíamos de saber esto es que recordemos que las procariotas representan bacterias, ¿verdad? Y pues claro, las eucariotas son los animales humanos, etcétera. Eso más que todo por la manera en que se reproduce una procariota, ¿verdad? La procariota pues prácticamente lo que hace es duplicarse y ya. En cambio las eucariotas sí tienen sectores de información y la manera en que se duplica el ADN es muy diferente también, ¿verdad? Pero vamos a verlo desde ambos puntos de vista en lo más que podamos. Ok, vamos a venirnos aquí al área de replicación. Empecemos primero por un detalle. Vamos a darnos un poquito más de campo aquí para poder hablar de un detalle importante que lo habíamos mencionado en el video anterior. Cuando se tiene una cadena de ADN, los nucleótidos que están aquí, estos aquí, van a tener una configuración complementaria específica. Para poder hacer que la información genética sea leída, las enzimas realmente solo leen una hilera. Entonces se reproduce por hilera a la vez. No se puede hacer una replicación doble hilera. Entonces lo que tiene que hacer es prácticamente venir y abrir estas hileras y separarlas y hacerlas en lo que se llama una burbuja de replicación. Esa burbuja se abre, y habíamos mencionado esto antes. Vamos a ver si puedo poner el dibujito por aquí. Habíamos mencionado antes que se da cuando encontramos áreas que son ricas en, y a ver si se acuerdan, adenina, timina, y vamos a ponerlo así para poder hacer el ejemplo. Vamos a decir que estas áreas que están ricas en adenina y timina son las que son un poco más débiles, ¿verdad? Porque si se acuerdan bien, estas son las que solo tienen dobles enlaces de hidrógeno, y las de guanina citosina tienen triple enlace. Así que esta área es la que va a ser más susceptible a abrirse porque menos fuerza es requerida.
Entonces, para poder hacer este movimiento de apertura de hileras, se va a buscar el área que está rica en, otra vez, adenina, timina. ¿Okay? Así que, para tomar eso en cuenta, la mayoría de los puntos de apertura del ADN para generar esta burbuja que vamos a explicar por acá, son ricas en adenina y timina. Entonces, puntos de inserción, creo que es que se llama puntos de inserción, ahorita lo confirmo, para poder iniciar esta burbuja son ricos en adenina y timina, ¿verdad? Aquí ya tenemos pues entonces las hileras separadas, ¿verdad? Y aquí entonces ya podría empezar a trabajar, pero vamos a explicar un poquito cosas adicionales para poder llegar a ese punto. Ok, vamos a relacionar el concepto de los videos anteriores para que no se nos olvide, porque realmente es muy importante esta parte. Ya les dije que el área que se abre es rica en adenina y timina. Ahora, vamos a ver cómo es que me hace aquí. Si se acuerdan bien y están atentos en genética, los puntos de unión de las cadenas de nucleótidos son 5', perdón, un momentito, se me borró esto. Ok, aquí está. 5' donde está el fósforo, ¿verdad? Y 3' donde está el hidroxilo. Y el complementario está al revés, 3', 5', ¿verdad? Así que vamos a dibujarlo aquí. Ok, vamos a decir que esta de abajo es igual a esta de arriba, y vamos nada más a hacer como una referencia, ¿verdad? Que esto es un poquito de esto. Y definir aquí, ¿verdad? Que esta área fue la que era rica en AT. Ok, ahora, para que se abra esta burbuja, y voy a tener que borrar aquí nada más un momentito, para que se abra esta burbuja se necesita una proteína que se llama la proteína A. Y esa proteína A lo que va a hacer es buscar estas áreas de adenina, timina, ¿verdad? Y va a tratar de jalar esta burbuja. Entonces la proteína A, ¿verdad? Ahorita ella está viendo y dice, ok, están cerraditas, entonces todavía no estoy listo, pero tengo otras de este lado que también van a venir y van a ayudar. Okay. ¿Y qué pasa? Bueno, una vez que estas llegan, y vamos a hacer una copia de todo esto. Okay. Vamos a
poner aquí. Una vez que estas llegan y abren y empiezan a anclarse ahí, van a agarrar y van a hacer la función de jalar esos nucleótidos y abrirlos y empezar a generar esa burbuja de replicación de la que hemos estado hablando. Entonces ya va a hacer esa burbuja de replicación. Okay. Entonces, como podemos ver, ahora sí, ya ellas encontraron su felicidad y ahora ya pueden estar felices de que cumplieron su función. Ok, esas proteínas A abren la burbuja de replicación para que nos quede como se ve aquí. Ahora, ¿cómo se llama? Vamos a poner aquí porque se me olvidó mencionar. ¿Cómo se llama esta área? Bueno, primero se llama un área rica en AT o origen de replicación. Creo que les quedé debiendo ese nombre y sí es origen de replicación. Ok, anteriormente, y me voy a devolver un momentito, anteriormente habíamos hablado de que las procariotas tienen su ADN en forma circular y pues las eucariotas en forma de hilera. Lo interesante es que las procariotas, solo tienen un punto de origen, pero los humanos, por ejemplo, como tienen miles de millones de nucleótidos, tienen varios puntos de origen. Entonces, si se dice que hay un ADN circular con un solo punto de origen, podemos prácticamente determinar que es una bacteria. Y pues lógicamente, si no, sería múltiples puntos de origen y sería humano, ¿verdad? Entonces ese punto de origen nos ayuda a identificar que bueno, si hay una bacteria o es una eucariota. Ahora, cabe recordar, y sigamos recordando, que en este momento esta hilera va de 3' a 5', ¿verdad? Y la hilera de abajo, que sería la rezagada o la cadena rezagada, va en este momento de 5' a 3'. Esto es importante para que podamos entender cómo funcionan las enzimas que empiezan a hacer la replicación, cómo en sí los nucleótidos se unen y cómo se generan pues las cadenas complementarias. Ok. Si entendemos el punto que las hélices de ADN son antiparalelas, ¿verdad? Entonces por eso es que tenemos una que va de 3 a 5' y la otra va de 5 a 3'. Ya la proteína A ya llegó, hizo su trabajo de abrirnos la burbuja o el origen de replicación,
en sus áreas de AT, que son ricas en AT. Entonces está abriendo esta burbuja. Okay. Vamos a borrar unas cuantas cositas aquí para poder seguir adelante. Vamos a tratar de explicar. Okay. Creo que vamos a borrar esto porque cometí un error anteriormente. Okay. Vamos a ver, esta hilera realmente viene así, y la hilera rezagada viene así. Ok, porque la abrimos por adentro, es que la dibujé mal. Bueno, pero para que sí tengamos claro, la burbuja existe entre aquí y aquí en este momento. Okay. Las proteínas A están felices porque ya abrieron su burbuja de replicación, abrieron el punto de origen. Pero ¿qué pasa? Que estos puentes de hidrógeno, si usted suelta un poquitito, eventualmente van a querer unirse. Entonces esos puentes de hidrógeno van a querer volverse a unir. Entonces digamos, estos que están más cerca se unen primero, pum, 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 pum. Igual que un zipper, cuando uno lo abre, se abre, y después cuando uno lo devuelve, se vuelve a cerrar. Él empieza a cerrar uno por uno, por uno, por uno, y se vuelve a unir, porque se vuelve a reanidar, como habíamos mencionado anteriormente. Para esto necesitamos crear un método de mantenerlos separados sin que se llamen la atención en la palabra, digamos, que no se quieran buscar. Para que no se quieran buscar, tenemos que utilizar una técnica muy ingeniosa que el cuerpo humano tiene, y es que vamos a tratar de buscar un colorcito aquí que podamos utilizar. Vamos a usar este brillante, y es que va a venir y poner una proteína aquí, y va a proteger esos hidrógenos para que no se puedan anidar entre ellos, ¿verdad? Esta se llama en inglés Single Strand Binding Protein, o en español proteína de unión regálame un momento para buscarlo en español. Perdón, es que es un poquito larga. Proteína de unión a hilera sencilla. Vamos a tratar de proteína de unión proteína de unión a hilera sencilla. Para efectos de este repaso le voy a llamar el SSB, un poquito más fácil de entender, o si no podríamos poner proteína de unión de hilera. Vamos a ponerle así. No son siglas exactas, pero sí para que podamos entender el concepto. Okay. Esa SSB, lo que va a hacer es proteger que no se dé esas uniones de hidrógeno de nuevo, para que no se vuelva a cerrar la burbuja y se vuelva a anidar, ¿verdad?
Entonces esa proteína es la que nos mantiene separados, ¿verdad? Y nos va a garantizar de que se mantenga la burbuja abierta en ese momento. Ok. La primera función entonces de los SSBs o las proteínas de unión a hilera sencilla es no dejar que se reanide los enlaces de hidrógeno. Cuando vemos las enzimas que hay en el cuerpo, existen unas que se llaman nucleasas. Las habíamos mencionado anteriormente. Las nucleasas tienen así como una tijerita que pueden cortar los nucleótidos, ¿verdad? Y tienen la fuerza suficiente para actuar sobre los enlaces fosfodiéster, ¿verdad? Que están aquí. Entonces cuando ella se encuentra que hay una hilera abierta, ¿verdad? Le gustaría venir y tratar de cortarla. Si no existieran estas proteínas de unión, entonces ella dice, oh, tengo una hilera suelta de ADN y tengo como ganitas de venir y cortarla, ¿verdad? Pero las proteínas de unión lo que van a hacer es proteger de que las nucleasas vengan y las corten. ¿Por qué? Porque lo que va es como a simular de que hay doble hilera. Las nucleasas no pueden cortar una doble hilera, solo pueden cortar hilera sencilla. Entonces, al abrirla y separarla en dos, tenemos dos hileras sencillas. Y entonces la nucleasa va a querer venir y cortar. Pero si él ve que hay algo que la está topando aquí y la está topando aquí, entonces él dice, mira, son dobles casi. Entonces dice, ah no, veo como que está tapadita, entonces no la voy a tocar. Y entonces el SSB llega y nos bloquea las nucleasas de que le hagan un efecto dañino a esta burbuja. Vamos a hacer una limpiecita por aquí. Nada más que no se nos olvide que estas son las proteínas de unión. Las proteínas de unión a hilera sencilla y que estas se llaman proteínas A. Entonces vamos a tomar esta información y la vamos a guardar por aquí un poquitito para que la tengamos para después. Okay. Vamos a dejarla aquí. Por acá la vamos a dejar. Nada más para que no se nos olvide que esas son las proteínas de unión a hilera sencilla. Vamos a ampliar aquí un poquitito para poder poner dos cosas. Número uno, protege de reunión de los hidrógenos. Y dos, protege de nucleasas. Okay. Guardando esa información, entonces vamos a proseguir. Conceptos. Primer concepto, tenemos que el área de apertura de de la burbuja, las áreas extremas, estas áreas aquí y aquí, vamos a hacer así. Vamos a llamar esto, se llama horquilla, es con H, perdón, horquilla
de replicación. Okay. Y en esta horquilla existe un trabajador, pongámosle, un trabajador muy importante que viene y genera esta fuerza para poder abrir esa horquilla cada vez que necesite. Entonces ese trabajador se sitúa ahí en las áreas de la horquilla. Ok, entonces vamos a poner por aquí también, para tener referencia, este trabajador se llama helicasa, ¿verdad? El helicasa es el que va haciendo como un taladro para poder venir y abrir esa horquilla y seguir abriendo la burbuja más y más y más y más, ¿verdad? Vamos a tratar de rellenar este también, ¿verdad? Esta helicasa hace como un taladro y abre la burbuja de replicación para poder seguir separando nucleótidos. Después vienen y se posicionan los SSB, las proteínas de unión, para que no se pueda seguir reanidando, para que no se vuelvan a unir. Entonces ese proceso pues va ahí punto a punto, ¿verdad? Que vamos a tratar de hacer un ejemplo acerca de problemáticas de ir abriendo la hilera del ADN. Llega un momento en el que cuando la helicasa la abre, pues se empieza a generar un nivel de tensión. Entonces veámoslo. En este caso voy a utilizar dos cuerdas. Bueno, en este caso son ¿cómo se llama? Dos cuerditas de zapato. Cuando la hélice está en su punto óptimo, ¿verdad? Aquí vemos que está bien. Cuando él llega y se tuerce un poco más, vemos que esta presión va a generar, y vamos a torcerlo un poquitito más, ve cómo se empieza a torcer ahí. Entre más presión le meto, él empieza como a desfigurarse. ¿Okay? Ahora vamos a llevarlo a un punto ahí. Si yo, vamos a solicitar la ayuda de las prensas, si podemos. Si yo mantengo esto tallado y llega un momento en el que yo decido abrir una burbuja, ¿verdad? Vamos a ver si podemos aflojarlo un poquito más ahí. Okay. Yo decido abrir una burbuja en este punto. Okay. ¿Qué sucede con este lado? Y bueno, y en este caso este lado. Vean cómo se empieza a tallar al punto que ahí empieza otra vez a hacer ese doblez, ese quiebre de la presión, ¿verdad? Entonces, entre más abro la burbuja, más tensión hay hacia los lados, ¿verdad? Para soltar esa presión tenemos un ayudador también. Para soltar esa presión y
vamos a tener que volver al ejemplo. Para soltar esa presión, nosotros tenemos que agarrar de la burbuja, soltar este lado y volverlo a agarrar para que él pueda seguir abriendo y pueda seguir abriendo y pueda seguir abriendo. Entonces se tendría que soltar la presión, pero para hacer eso tendría que como cortarlo, dejar que se desenrolle y seguir abriendo la burbuja. Lo vamos a explicar ahorita en un momento, aquí con el dibujo, si es que puedo. Ok, me acabo de dar cuenta que para hacer esto voy a tener que dibujar otra cosa. Va. Bueno, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo lo mejor que pueda. No lo voy a dibujar muy elaborado, sino que lo voy a hacer así para que podamos ver lo que estamos hablando. En este punto vamos a abrir la burbuja para que podamos identificar bien el proceso. Okay. Voy a abrir esta burbuja por aquí. Voy a decir que esta pasa a ser esta y esta pasa a ser esta. No me gustó. Ok, ahí está abierta la burbuja. Y estamos hablando de que hay las horquillas, ¿verdad? Y hay helicasas que están funcionando aquí. Ups. Aquí. Hay helicasas que están funcionando aquí. Okay. Y van a seguir tratando de abrir esta horquilla. Okay. ¿Qué va a pasar? En el momento en que abre la horquilla, más para acá, esta helicasa pues se va a mover más para acá y movemos el punto de horquilla más para allá. Estas otras hileras que sí están enrolladas se enrollan más fuertemente, entonces quedamos con lo que se llama un super enrollamiento, un enrollamiento muy profundo, que va a causar entonces ese problemita que les enseñé con los cordones. Para poder trabajar sobre esta área y soltar eso, tenemos un amiguito que para vacilar vamos a decir es un topólogo, que él busca ver la topografía de esta estructura tridimensional, ¿verdad? Él es un topógrafo y él tiene una función muy especial, y esa función es de vigilar la topografía de esa estructura tridimensional de el ADN. Ok, este amiguito, este trabajador es un topógrafo, ¿verdad? Él está monitoreando la topografía del ADN. Él se llama topoisomerasa. Así que don topoisomerasa, en este caso vamos a hablar de la topoisomerasa 1, ¿verdad?
este topógrafo tiene un cuchillito. Vamos a decir que tiene un hacha. Tiene un hacha a donde va a poder cortar una de las hileras para iniciar un desenrollamiento. ¿Okay? Y él tiene aquí una maquinita que vamos a ponerle goma, y entonces en su segundo función tiene un goterito para la goma, ¿verdad? No me gusta cómo quedó eso. Vamos a ponerle así una maquinita de goma, una pistolita de goma. Okay. Ahora, las enzimas, ¿verdad? Ciertas proteínas tienen dominios. Entonces podemos decir que el primer dominio de la topoisomerasa es el primer dominio de la topoisomerasa es el cortador, y esto se conoce como una nucleasa porque va a cortar ¿qué cosa? Nucleótidos, uniones fosfodiéster. Y el segundo dominio es el de unión, que sería una ligasa, porque va a ligar de vuelta esas enlaces fosfodiéster. Ahora, ¿cómo lo hace? Vamos a ver cómo lo hace. Él llega y entonces se acerca por aquí y le hace a la hilera que está súper enrollada, le hace un chas ahí. No me gusta cómo quedó. Le hace un chas ahí. ¿Okay? Entonces él llega y agarra, y esa hilera que él acaba de cortar, sería esta, empieza a desenrollarse. Vamos a ver si podemos mejor borrar. Vamos a borrar y hacer toda la función de desenrollamiento. La primera hilera estaba igual. La segunda él la cortó por aquí, y ella empezó a desenrollarse. Entonces ella quedó así como flojita. Llega un momento en el que empieza a enrollarse, pero ya sin tanto problema como el super enrollamiento que tenía. Entonces tal vez vamos a hacerlo aquí así. Tengo una que está así súper enrollada. Yo llego y la corto. La voy a cortar y ahora la voy a dejar que se enrolle naturalmente. Y ahora llego y agarro la gotita de goma y la pongo ahí para que ella se vuelva a pegar bien y quede desenrollada. Okay. Es el mismo concepto. Vamos de nuevo. Está súper enrollado, ¿verdad? Y por aquí viene la burbuja de replicación que está por acá, y abre y ya ve cómo se empieza a joder aquí. Entonces yo llego y digo, voy a cortarlo aquí, voy a cortar voy a dejar que se desenrolle. Ok, y ahora lo agarro y vea esto. Ahora estoy enrollado, llego y lo pego y estoy enrollado normalmente, ¿verdad?
Eso es lo que hace la topoisomerasa. Y para que no se nos olvide que él se llama topoisomerasa, es muy sencillo. Sabemos que él es el trabajador que se encarga de la topología de de la estructura tridimensional del ADN. Ok, borré un poquitito para que podamos seguir con el concepto de la topoisomerasa 2. El trabajador topoisomerasa 1 tiene un cortador, pero resulta que hay un amiguito que es primito de él, se llama topoisomerasa 2. Él resulta que tiene una hacha, vamos a hacer esto más grandecito, y tiene una hacha que es mucho mejor que la del 1, y por eso se llama 2, porque él tiene 2 hachas. ¿Por qué tiene 2 hachas? Qué interesante, ¿verdad? Él va a tener 2 hachas y una goma porque él necesita desenrollar cuando una hebra de ADN se sobrepone a otra hebra de ADN. Okay. Concepto un poquito interesante. El ADN no está siempre en línea recta, sino que él está en diferentes posiciones. Entonces el ADN va a estar así a través de todo y a veces ese ADN se sobrepone. Okay. Aquí no se ve muy claro, así que vamos a hacer un cambiecito. Vamos a hacer un cambio total. Vamos a ver si puedo. Sí, mejor así. Vamos a hacer una así. Y la que continúa le vamos a cambiar el color. Okay. Y la que continúa le vamos a cambiar el color también. Y entonces aquí sí nos vamos a dar cuenta que hay un problema. Okay. Como pueden ver, hay varias secciones en las que se intersectan, ¿verdad? Y supongamos que esta que está aquí, la negra, no debería estar detrás de ni la azul ni la morada, sino que debería estar por encima. Para que eso suceda, entonces necesito en los puntos específicos donde él se está haciendo como un nudo, ¿verdad? Como aquí, él va a llegar y va a venir nuestro amiguito topoisomerasa 2 y hacer un cortecito en esas áreas. Ahí va a llegar y hacer el cortecito, ¿verdad? Y entonces va a desenrollar esto y hacerlo al revés. Entonces quedaría el negro por encima y el azul por debajo. Okay. Y digamos que lo va a hacer por acá también. Vamos a agarrar y va a hacer va a hacer un corte. Y lo que hace es venir y cortar esa área donde estaba enrollado o sobrepuesto, y va a corregirlo, va a ponerlo en el orden que tiene que estar, porque a veces lo voy a dejar así,
más delicadeza que pueda yo aquí, ¿verdad? Entonces ya queda por encima, queda desenrollado. Ahora eso sería como ver esto. Tenemos, a ver qué tanto puedo hacer. Tenemos dos, está una encima de la otra. ¿Y qué pasa si hace? Ups, ok. Están estas dos, una encima de la otra. Pero ¿qué pasa si esto se hace así? Entonces ahí hay un enrollamiento. Y ese enrollamiento tiene que soltarse de alguna manera. Él lo que hace es que dice, vamos a soltar esta y vamos a unirla por acá por adelante. Y otra vez, ya no están enrolladas. ¿Ya? Ok. Ya para cerrar un poquitito, vamos, porque ya no cumplí con mi meta, pero está bien. Vamos a hablar del por qué es importante saber acerca de estas topoisomerasas, de cómo funcionan. Y recuerden que es que estuvimos hablando de el ADN en las procariotas, que son bacterias. Cuando tenemos bacterias en el cuerpo y queremos atacarlas, queremos deshacernos de ellas, tenemos que encontrar una manera digamos, de matarlas, de parar su acción. Y una de esas maneras es a través del antibiótico. El antibiótico, que funciona a nivel de las topoisomerasas y a nivel de otras enzimas, son las quinolonas. Pero estas quinolonas lo que van a venir a hacer, y vamos a traernos a nuestro amiguito topoisomerasa 1, vamos a traernos a nuestro amiguito topoisomerasa 1 aquí a la par para que podamos enseñar qué es lo que va a hacer. Las quinolonas van a llegar y ingeniosamente van a ponerle una capuchita encima de la goma. ¿Qué pasaría en ese caso? Tanto en la topoisomerasa 1 como en la topoisomerasa 2. La única diferencia entre una y la otra es que una tiene dos cortadores y la otra solo tiene uno. Pero ¿qué pasa si decimos no vas a poder volver a pegar esa hilera de ADN que acabas de cortar? Pues lógicamente la replicación no se va a dar, porque va a llegar un punto donde la replicación del ADN llega y finaliza, pero no completó, y entonces toda esa replicación se da por perdida, y por ende mataría la replicación de esa célula. Entonces, en el área de lo que es la bacteria, lo que son las procariotas, inhibir la ligasa, ¿verdad? Que es, recordémonos que los topoisomerasas tienen dominios, que serían pues los sectores proteínicos que hacen diferentes funciones. La primera función es la de cortar, ¿verdad? Y la segunda función es la de pegar, ¿verdad? Y entonces lo que está haciendo la quinolona es inhibiendo que pueda volver a pegar esas hileras de vuelta. Entonces vamos de nuevo con nuestros ejemplos físicos. Si yo estoy tratando de desenrollar esto y llego y lo corto, y ahí queda, no se vuelve a unir, no nada. Y si fuera una topoisomerasa 2 porque estaba entrecruzado, ¿verdad? Y corta aquí y eso queda así, no se vuelve a unir, queda cortado. Cuando llega la replicación, termina aquí donde está cortado y no continúa, entonces se muere, no hay replicación, no funciona, no sigue adelante.
Entonces eso mata la bacteria. Y así es como funcionan las quinolonas. Y bueno amigos, lo voy a dejar aquí. Terminamos con lo que era las topoisomerasas y la función de las quinolonas sobre las bacterias. Vamos a dejarlo aquí para seguir con el proceso de esto, de lo que es la replicación. Así que esto sería parte 1 de replicación y habría una parte 2 de replicación. Les agradezco un montón, espero que hayan entendido y cualquier pregunta háganmela saber. Muchas gracias.